Muy buenas tardes, hermanos y amigos del grupo Caídos de Dios. Les saluda aquí el pastor Cervantes desde Ciudad del Carmen, Campeche. Pues estamos listos para exponer el subtema que nos ha tocado con respecto a este tema general de esta semana. Su servidor estará exponiendo las palabras apostólicas basadas en Judas. Y quisiera aprovechar para enviar un saludo a todos los directivos de este grupo, a los amigos que nos escuchan y cada uno de los participantes. Quisiera comenzar a manera de introducción mencionando que las palabras apostólicas mencionadas en el libro de Judas tienen que ver con la situación que se estaba viviendo en el primer siglo. Sin embargo, su trascendencia es para todos los tiempos. También es de apreciarse que este escrito se da en dos sentidos. El primero lo encontramos en el verso 3 y tiene que ver con la enseñanza apostólica o doctrina apostólica sobre la cual la iglesia fue edificada, fundamento mencionado por el apóstol Pablo y que menciona diciendo que sobre dicho fundamento se debe edificar, pero nunca fuera de él. Estos fueron las autoridades, hablando de los apóstoles, en cuanto a la enseñanza fundamental de la iglesia se refiere. El segundo sentido se encuentra en el verso 17 y es una advertencia y recordatorio de lo primero, y que se refiere más bien a la advertencia sobre las falsas enseñanzas o doctrina introducidas por los falsos maestros que ostentarían de autoridad apostólica para infiltrar sus enseñanzas erróneas, de donde se podrían sacar lucro personal. Entonces, de esto es lo que vamos a estar hablando en mi ponencia, este subtema, para las palabras apostólicas, y en estos dos sentidos vamos a estar ahondando un poco más en los siguientes audios para que ustedes puedan tener un panorama más completo de lo que Judas realmente está tratando. Judas aquí presenta una apologética o una defensa de la fe a la que pide a todos los creyentes que luchen con todas sus fuerzas para defenderla. Tenemos que entender que cuando hablamos de las palabras apostólicas debemos tener en cuenta estos dos puntos de vista que ya mencioné. En primer lugar vamos a analizar lo que menciona el verso 3, donde dice la fe que ha sido dada a los santos, del verso 3. Es una referencia a la doctrina apostólica impartida a los creyentes en los primeros días de la iglesia. Esta enseñanza no trata sino de lo que los apóstoles recibieron directamente de Jesús. Tiene que comprenderse muy bien que los apóstoles nunca enseñaron ni dieron directrices fuera de las enseñanzas del Señor Jesús. Ellos dijeron lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos referente al verbo de vida. Eso es lo que enseñamos, dice el apóstol Juan. Entonces, aunque decimos que es la enseñanza de los apóstoles, una manera más directa sería que los apóstoles enseñaron las enseñanzas de Jesús. Por eso es que como ellos habían estado con Jesús, habían sido seleccionados por Jesús, ellos eran las autoridades inmediatas para difundir, proclamar las enseñanzas de Cristo a los nuevos discípulos. Esta autoridad apostólica fue la que se puso en duda en cuanto a la persona del apóstol Pablo en Corinto. Al negar los corintios, o algunos de ellos por lo menos,
el apostolado del apóstol Pablo, que al poner en duda su apostolado, también estaban poniendo en duda su enseñanza y su autoridad apostólica, y esto tenía que ver con la doctrina en cuanto a la salvación y otros temas de suma importancia en la iglesia, donde Pablo predicaba y ejercía su apostolado. Pablo se defiende diciendo que lo que había recibido, lo había recibido directamente de Jesús por revelación e intervención directa del Espíritu Santo. Entonces, y desde este punto de vista, los únicos que tenían la autoridad para enseñar, predicar, delegar y comisionar a más discípulos eran los que habían estado de Jesús, al lado de Jesús en primer plano. Entonces decía que desde este punto de vista los que tenían la autoridad apostólica para enseñar, predicar, delegar y comisionar a los discípulos eran los que habían estado con Jesús desde el principio y eran testigos de su ministerio, de sus enseñanzas, de su muerte, de su resurrección. A estos se les llamó apóstoles. Nótese que no estoy hablando de jerarquía jurídica o jerarquía administrativa, sino que estoy hablando de las autoridades para difundir la verdadera enseñanza dada por Cristo una vez y completa a los santos, también conocido como la doctrina de los apóstoles. En otras palabras, me estoy refiriendo a lo que el apóstol Pablo llama en otra ocasión la sana doctrina. Y esta es la enseñanza que menciona Judas, que fue dada una vez a los santos y que conforma el fundamento de los apóstoles, y complementando con lo que dice el apóstol Pablo, nadie puede poner otro fundamento, o sea, otra enseñanza, ya que esta enseñanza fundamental del cristianismo tiene como fundamento la fe en Jesucristo, el Señor del cielo y de la tierra. Esta era la verdadera enseñanza o doctrina que debería prevalecer para el bien de la iglesia, y cada creyente debía luchar con todas sus fuerzas para permanecer aferrados a ella. Después de los apóstoles, con dicha autoridad, lo que ya hemos descrito, para enseñar tal doctrina, quien se presentara con credenciales diferentes y que no estuvieran relacionados con la enseñanza de Jesús, Pablo dice que debía ser llamado anatema y no se le debía aceptar en ninguna de las iglesias establecidas y fundadas por los verdaderos apóstoles. Sin embargo, todos sabemos que siempre ha habido y habrá hombres amadores de sí mismos que odiarán la fe sencilla y la enseñanza pura, y por beneficios personales torcerán la verdad de Dios. Estos hombres, para poder darle fuerza a la doctrina falsa, ellos tendrían que llamarse verdaderos apóstoles, entre comillas, para poder ostentar autoridad apostólica. Pero sabemos de antemano lo que advirtieron los santos apóstoles. Esta verdad es la que está siendo tergiversada, la verdad de Dios expuesta por los verdaderos apóstoles, por la cual los cristianos deben contender. Entonces, lo que nosotros estamos aquí exponiendo es, en realidad, que las palabras apostólicas, hermanos, aquí mencionadas por Judas, tienen que ver, en primer lugar, como ya dijimos, con la enseñanza,
con la sana doctrina, que fue lo que los apóstoles recibieron directamente de Jesús, la enseñaron, la practicaron, comisionaron a los nuevos discípulos y los enviaron a predicar esta sana doctrina, esta sana enseñanza. Y ya para el tiempo de Judas, encontramos entonces que habían muchas personas que se habían infiltrado haciéndose pasar por apóstoles, desacreditando a los demás apóstoles o a los verdaderos apóstoles, desacreditando a los verdaderos apóstoles para que ellos tomaran algún lugar en el ambiente apostólico, para que pudieran infiltrar sus enseñanzas acuñadas, falseadas de la verdad, y de esa manera poder desviar el oído de la verdad y arrastrar un grupo de gente que les siguiera, y ellos de esa manera poder sacar algún provecho personal. La exhortación de Judas es permanecer en las palabras o enseñanzas de los apóstoles. Y más adelante vamos a mencionar acerca de la segunda mención, que tiene que ver con Judas capítulo 1 verso 17. La segunda mención de Judas a las palabras apostólicas van más bien en el sentido de mantenerse en una actitud vanguardista a las advertencias, es decir, las palabras apostólicas habían sido advertencias o profecías pronunciadas por los verdaderos apóstoles, y estos habían dicho bajo la dirección del Espíritu Santo que habría una introducción de una falsa doctrina por falsos maestros y falsos apóstoles. Esta última frase la estoy anexando para que podamos nosotros comprender que ellos demostraban tener autoridad para poder infiltrar sus enseñanzas. Ellos tenían que demostrar que tenían autoridad apostólica, y aquí es donde se da precisamente la falsedad de toda esta mentira y el desenlace que Judas nos presenta. El verso 17 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros queremos leer a Judas desde un contexto más fresco, más cercano, entonces estaríamos diciendo, en boca, palabras en labios de Judas, el escritor de esta carta: acuérdense, hermanos, de lo que se les acaba de enseñar, por decirlo así, en labios del apóstol o los apóstoles comisionados por Jesús, quienes advirtieron acerca de estos falsos maestros. Y entre ellos tenemos a Pablo diciendo en Hechos 20:29: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y el verso 30 dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Si pudiéramos poner estas palabras en labios de San Judas o Judas, el escritor de esta carta, diría: ustedes acaban de escuchar, o hace poco tiempo se les enseñó a través de los profetas que Jesús escogió, quienes han advertido acerca de la llegada de estos falsos maestros.
Y dije que entre estos apóstoles que habían advertido esta llegada de esta falsa doctrina estaba Pablo. Y Pablo menciona exactamente dos fuentes de donde entrarían o llegarían, surgirían, mejor dicho, estos lobos rapaces. El verso 30 dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, fíjense bien, cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Se tiene que escuchar a Pablo decir: estos lobos rapaces tienen dos orígenes. Primero, los que vienen de afuera, esos se infiltran haciéndose pasar como ovejas cuando en realidad son lobos rapaces. Segundo, los que se levantarán entre ustedes, y ambos, los que vienen de fuera y los que surgen dentro de ustedes mismos, hablarán cosas perversas. Perdón. El Nuevo Testamento interlineal traduce esta última frase como enseñanzas totalmente torcidas, con el propósito de arrastrar tras ellos a los discípulos. La cuestión es que ya sea que entren al rebaño, o vengan de fuera o se levanten desde dentro del rebaño, estos lobos rapaces enseñarán lo torcido con la finalidad de sacar a los discípulos de la verdad y arrastrarlos detrás de ellos para su propio beneficio. De esta manera, dice Pablo, no perdonarán al rebaño, ya que su fin es la condenación eterna. Reciban un saludo desde Ciudad del Carmen a todos mis hermanos aquí de parte de su amigo el pastor Cervantes. Dios me los bendiga a todos.